Baba con Desfachatado. Me llega un mensaje acá que dice: por favor, ¿cómo vas a decir que Donata es el rapero de todos los tiempos? La profundidad que tiene Donata no la tiene nadie. Donata se adelantó a Sartre. Además, los libros como Cerro Bayo son geniales. Sabiduría pura. Un abrazo. Bueno, Carlos de San Andrés nos manda: tomo tu aporte. Era una metáfora para la juventud, digo, para los pibes que quizá no escucharon Contrapunto, no escucharon Folclore, Claro. no lo escucharon a Donata. Bueno, se los traje a una comparación con los tiempos modernos, pero jamás le bajaría el precio al señor Atahualpa Yupanqui. Te decía que hoy es un día muy especial porque se cumplen 16 años de que fuera detenido por la policía bonaerense Luciano Arruga, cuyo cuerpo fue encontrado casi 6 años después en una tumba sin nombre, que estuvo mucho tiempo en el cementerio de la Chacarita y fue encontrado cerca de la comisaría de Lomas del Mirador. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Vanessa Orieta, quien es hermana de Luciano Arruga. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Yair Sibel y Julio Martínez te saludan desde la Radio de las Madres. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Gracias por tu tiempo. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿qué moviliza esta fecha? ¿Qué significa no solamente para vos, sino para todo el movimiento de familia y político que luchan contra el gatillo fácil? Mira, es un momento, por supuesto, para la familia de mucha sensibilidad. Es volver con los pensamientos a ese 31 de enero del año 2009, cuando Luciano era secuestrado y desaparecido de forma forzada por la policía bonaerense. Es volver a recordar los momentos previos a su desaparición forzada, donde Luciano sufrió un periodo muy largo de hostigamiento por parte de la policía, tras haberse negado a robar para un grupo de policías que ya realizaba esta práctica en Barrio 12 de Octubre con otros jóvenes que estaban en la misma situación socioeconómica que mi hermano. Es volver a pensar en todo el largo recorrido agotador que tenemos que hacer todas las familias, por supuesto, a la hora de pedir justicia e intentar lograr que las causas no caigan en ese proceso de impunidad tan interno, que lamentablemente es en el proceso que terminan cayendo, como en el caso de la causa de Luciano, que si bien está en la justicia federal con una carátula de desaparición forzada, hay que recordar que lleva 16 años de instrucción, lo que habla a las claras del proceso de impunidad. Bueno, en fin, es recordar también que Luciano fue encontrado después de 5 años y 8 meses, producto del esfuerzo de la familia, de abogados, de abogadas, que volvieron a reiterar el pedido de apertura del habeas corpus para poder dar con Luciano, con su paradero, y por supuesto poder volver a ratificar que es realmente la policía bonaerense la responsable de la desaparición forzada de un joven de 16 años en ese momento. Vanessa, hablabas de los casi 6 años en los que el cuerpo de Luciano estuvo desaparecido. Digo, qué palabra que nos atraviesa como sociedad, ¿no? ¿Qué pasó durante ese tiempo y cómo explicás que haya estado tanto tiempo y que finalmente haya aparecido? Mirá, yo entiendo que la represión estatal es una problemática que pesa muy fuerte en nuestro país desde la apertura de la democracia. El caso de Luciano no es el único. Tenemos que poder hacer ese puente de memoria. Nos exige nuestra historia argentina poder tener una memoria activa que permita reconocer que ciertas lógicas del genocidio se mantienen aún hoy en toda esta era democrática. Se hace necesario poder reconocer debilidades muy profundas de nuestra democracia que, por ejemplo, nos llevan hoy a tener que soportar palabras y hechos políticos muy concretos por parte del actual gobierno de Javier Milei. Nosotros tuvimos que hacer una lucha incansable, particularmente yo dejé parte de mi vida durante esos primeros 5 años y 8 meses previos a encontrar los restos de Luciano. Puse toda mi energía, mi tiempo en función de poder visibilizar, sensibilizar, poder lograr ciertos avances en la causa. Eso fue lo que permitió, a través de una tercera presentación de habeas corpus, poder llegar a que sea aceptado y instar a las diferentes instituciones del Estado
a que brinden toda la información que tenían correspondiente a Luciano o cualquier dato que pudiera acercarnos a él. Hay que recordar que gracias a ese habeas corpus se pudo hacer la comparación de la huella dactilar de Luciano tras la detención del 22 de septiembre del año 2008, previo a su desaparición forzada, donde Luciano fue detenido de forma ilegal, arbitraria, y fue torturado física y psicológicamente en el destacamento de Lomas del Mirador. Bueno, al utilizar esa huella dactilar con un banco que tenía el Estado, se pudo corroborar que Luciano había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita tras haber sufrido un accidente de tránsito. Lo que yo te puedo decir sobre esta situación, sobre este accidente de tránsito, es que declararon dos testigos muy importantes. Uno es el conductor del auto que embiste a Luciano, quien dice que Luciano escapaba corriendo desesperado, escapando de algo, de alguien, y hay una segunda persona que tiene, por supuesto que está en otra situación, no está en el estado de shock, y es la que reconoce una patrulla de la bonaerense al costado de la General Paz, a la cual le hace señas. Esta patrulla sigue viaje sin detenerse para auxiliar a Luciano. Nosotras, desde familiares y amigos, lo que sostuvimos siempre es que ese 31 de enero, esa noche que Luciano es embestido por ese auto, Luciano es llevado hasta ahí por policías de la bonaerense, que 3 horas antes lo había detenido, y es la justicia, por supuesto, la que debería haber investigado para saber qué pasó en esas 3 horas y por qué Luciano terminó siendo llevado a ese lugar y obligado a cruzar por la vía rápida de la General Paz, donde perdió la vida. En conclusión, las familias tenemos que hacer un esfuerzo, mantener una militancia a rajatabla para poder lograr muy poquitos avances. En nuestro caso fueron grandes y significativos porque colaboraron para que se pudiera visibilizar la problemática de represión estatal y para que muchas otras familias también pudieran movilizarse en el espacio público e intentar lograr que la sociedad tome conciencia sobre esta problemática que, vuelvo a repetir, debilitó y sigue debilitando nuestra democracia. Y a esto le dijimos nunca más hace muchos años atrás, lo dijeron las madres, las abuelas, hermanos, hermanas. Bueno, estas madres que luchan hoy con las fotos de sus hijos víctimas de represión estatal siguen ese camino, y lo que esperamos de esta sociedad es que nos abrace, nos acompañe, nos contenga y siga exigiendo también el castigo a todos los responsables. Estamos hablando con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, cuando hoy es la fecha en que se cumplen 16 años de la desaparición del joven, del muchacho, del pibe de 16 años de Lomas del Mirador. Vanessa, hablabas de las dilaciones vergonzosas en la justicia. ¿Me contás en qué anduvo la causa durante todos estos años y en qué punto estamos ahora? Por supuesto, durante los primeros 4 años de investigación la justicia se mantuvo en la justicia provincial, en lo que sería la justicia de la zona de San Justo, partido de La Matanza. Allí intervino la primer fiscal, Roxana Castelli. Roxana Castelli nunca me atendió en todas las veces que yo me presenté en su fiscalía, incluso me hacía completar mi denuncia en un papel preimpreso, que yo completé. Por supuesto hay 3 papeles preimpresos que completé de puño y letra, en la cual denunciaba a la policía el peligro que estaba corriendo mi familia, las amenazas que veníamos sufriendo y la necesidad de ser atendidas por la fiscal para que termine de tomarnos declaración. En la tercera nota que escribo en ese papel preimpreso adelanto todo lo que sería la presentación del habeas corpus 5 años y 8 meses después, porque yo pido que la fiscal libre oficios a las diferentes comisarías penales, morgues, hospitales, para determinar si allí se encontraba un NN con las características de mi hermano. Por supuesto, todo esto fue desestimado por la fiscal Roxana Castelli, que no solo no nos escuchó, sino que delegó la investigación en la policía bonaerense que la familia estaba denunciando, ocasionando daños irreparables en la causa y por supuesto daños en nuestra vida, porque en paralelo éramos amenazadas constantemente, tanto mi madre como yo. Logramos que se cambie casi a los 15, 20 días la fiscal, empieza a intervenir la fiscal Celia Cejas Martín. Esta fiscal debía cambiar el rumbo de la investigación y lo que hizo es seguir manteniendo la causa en un proceso de impunidad. Esta vez lo que decidió, y fue más lejos, fue investigar a la familia durante 1 año y 6 meses. Se nos pincharon nuestros teléfonos, el de mi abuela, el de mi mamá, el mío. Gendarmería Nacional se encargó de transcribir en hojas cada uno de nuestros pasos
Lo que quiero decir con esto es que el Estado invirtió tiempo y dinero en investigar a la familia en lugar de investigar a los verdaderos responsables. Logramos a los 4 años que la causa sea federalizada, se cambia la carátula de la causa de averiguación de paradero a desaparición forzada, y unos meses después presentamos este tercer recurso de habeas corpus para poder lograr ese avance que necesitábamos en la causa y, en fin, a partir de ahí todo lo que conté con anterioridad. Así que hemos pasado muchos momentos en los cuales quedó prueba de que la justicia también tiene un grado elevado de responsabilidad, en tanto la desaparición de Luciano se mantuvo durante tantos años. Quiero decir que además hay un jury de enjuiciamiento iniciado a la fiscal Roxana Castelli, a la fiscal Celia Cejas Martín, al juez Gustavo Bancos del juzgado de garantía número 5 de Matanza. Ese jury lleva aproximadamente cerca de 10 años. Solo necesitamos que se tome una decisión definitiva en cuanto a si condenar o no condenar a estos funcionarios por el mal desempeño de sus funciones, y en eso estamos hace un montón de años, esperando que realmente se los pueda condenar por todo esto que yo acabo de decir públicamente y que es lo que vengo sosteniendo hace muchísimos años. Ni hablar que la responsabilidad política de esos años recae sobre nombres y apellidos, Fernando Espinosa, quien sigue siendo intendente de La Matanza, y por supuesto la figura de la traición sin ninguna duda, pero nunca lo dudamos desde familiares y amigos sobre esto, que es Daniel Scioli, que es el responsable máximo de la desaparición forzada de Luciano, al cual denunciamos siempre y en todo momento, y que afortunadamente hoy se puede ver bien su rostro, su cara, y la porquería de persona que es, y por qué seguimos insistiendo en que merece ser juzgado por la desaparición forzada de un pibe de 16 años. Vanessa, muchas gracias como siempre. Vamos a seguir acompañando tu lucha como lo hicimos cuando íbamos a cubrir aquellas plazas. Me acuerdo cuando hacían los festivales en Loma del Mirador y todavía no había aparecido el cuerpo de Luciano, y sabés que acá tenés un micrófono abierto, digo, para obviamente los 31 de enero, pero para todos los días que haya que poner en valor, que recordar la historia y la memoria de Luciano Arruga. Sí, muchas gracias. Y yo lo que quisiera decir por último es a todos los compañeros, compañeras, compañeros que nos necesitamos juntos, juntas, necesitamos pensar en una construcción colectiva, necesitamos pensar en discutir todas las problemáticas que atraviesa al pueblo trabajador, al pueblo empobrecido de nuestro país, acompañar sobre todo a quienes nos levantamos desde lugares tan golpeados como son villas, barrios, asentamientos, para poder visibilizar, sensibilizar, sobre todo sobre esta problemática de represión estatal, violencia institucional, gatillo fácil, violencia policial, pónganle el nombre que quieran, pero lo que quiero decir con esto es que es una problemática que hace muchos años venimos denunciando, que se lleva la vida de cientos de pibes empobrecidos, y que es necesario decir que los pibes y pibas no son peligrosos, que están en peligro hace muchos años, y que la única forma de poder combatir todo este arrasamiento que sufren en su vida es si cada uno de los actores sociales, adultos, adultas, militantes, podamos encontrar una síntesis, salir a las calles y luchar por sus derechos. Así que en ese sentido, un abrazo fuerte y gracias por dejarme expresarme en este espacio. Por favor, Vanessa, es la tarea que tiene esta radio, la Radio de las Madres. Te mando un abrazo, te agradezco. Hablábamos con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en el aniversario número 16 de la desaparición del joven de 16 años por la policía bonaerense, al mando en ese momento de Daniel Osvaldo Scioli. ¿Qué matas?